Hoy en Profesionales de la Salud estaremos hablando de algo que pasa de manera muy recurrente y que muchas veces no sabemos identificar cuáles son realmente esos síntomas. Y hablamos del ojo seco. De pronto han escuchado a esas personas que dicen, pero llore, llore, quiero que le salgan las lágrimas. Pero uno dice, no, pero es que nunca me salen, no sé qué pasa. ¿Puede esto estar de pronto relacionado con el tema? Hoy pues vamos a despejar cada una de las dudas que pasa con estos síntomas que se dan frente al ojo seco. Y está con nosotros Fabián Valencia, nuestro oftalmólogo. Bienvenido al Café de la Mañana, como siempre. Gracias, Damaris, muy amable, muchas gracias por la invitación de nuevo al café. Cuando hablamos de ojo seco, ¿a qué hacemos referencia? Bueno, realmente el ojo seco ya se cataloga como una verdadera enfermedad de la superficie ocular. La superficie ocular de nuestros ojos comprende los párpados, las pestañas, la conjuntiva, la córnea y otros tejidos más pequeñitos que tenemos a nivel de nuestro tejido ocular, y que se caracteriza por un aumento de la evaporación de la lágrima o una disminución de su producción. El ojo seco tiene muchas clasificaciones a nivel mundial, la última se hizo hace un par de años y considera la enfermedad realmente como tal debido a que produce muchos síntomas, en algunos pacientes altera la actividad de su vida diaria, ¿cierto? Generando fenómenos de mucho disconfort en nuestros pacientes que presentan esta enfermedad denominada ojo seco en general. Cuando hablamos de ojo seco, digamos que ese puede ser el nombre un poco más popular, pero puede tener otro tipo de nombres del cual lo llamen o sí, se puede identificar. Sí, exactamente, se ha denominado como un síndrome, en las últimas clasificaciones, como te digo, ya se considera una enfermedad, pero se ha denominado como queratitis seca o queratoconjuntivitis sica, cuando compromete la córnea y la conjuntiva. Realmente el ojo seco como tal, a los pacientes que se les habla de un diagnóstico de ojo seco, es una serie de síntomas y signos que el paciente acusa cuando acude a nuestra consulta. Cuando hablamos como tal de la lágrima, ¿cómo podemos decir que esta se forma? ¿Cómo se forma la lágrima en nuestro ojo? Porque muchas veces decimos, no, pues es que eso es normal, esa agüita debe bajar por algún lado, pero tiene, digamos que un componente específico. Sí, es una buena pregunta. La lágrima tiene 3 capas. Una de ellas, que es la parte acuosa, que más o menos mide 8 micras, lo cual es muy pequeño, es la parte más grande de nuestra lágrima, pero hay 2 capas, una que se llama capa lipídica, que la producen una serie de glandulitas que tenemos alrededor del borde palpebral, y una capa que se llama la capa mucinosa o mucínica, que la produce unas células muy importantes en nuestra córnea al lado de la conjuntiva, que se llaman células caliciformes. O sea, la lágrima es un mar de componentes que tiene una serie de factores que protegen la superficie ocular de las bacterias, de las infecciones, además de otras cosas muy importantes como la lubricación y la hidratación de nuestros ojos. Cuando tenemos ojo seco, a veces podemos identificarlo, otras veces sentimos que es normal, porque quienes de pronto no tienen esa capacidad de botar tantas lágrimas, pues creerán que es normal que de pronto no sean como tan, no sé, como tan lagrimosos como otros, pero pues no lo ven como tal, como una enfermedad. Pero pues hay algunos síntomas que me den precisamente la alerta. Es una muy buena pregunta. Los síntomas principales de nuestros pacientes, como ya hemos hablado, es la sensación de resequedad ocular, la dificultad especialmente en las mañanas cuando se levantan en la apertura de los ojos. Estos pacientes que tienen un ojo seco moderado a severo, se les dificulta abrir los ojos en las mañanas, nos refieren que es como si tuvieran una sensación de arena permanente, ¿cierto? El ojo irritado, rojo, constantemente con prurito o lo que llamamos la rasquiña, ¿cierto? No todo lo que rasca en el ojo es alergia, es una cosa que decimos nosotros los médicos oftalmólogos, pero básicamente son esos síntomas: visión borrosa, fluctuante, picor, ardor y dificultad para abrir los ojos, especialmente en algunos momentos del día, fotofobia, que es la sensibilidad a la luz, lagrimeo. Muchos de los pacientes que tienen ojo seco increíblemente consultan es por un lagrimeo excesivo, o sea que no todo ojo seco es igual a resequedad. A no botar lágrimas. Exactamente, hay pacientes que tienen realmente una excesiva producción de lágrimas. Lo que pasa es que la lágrima la manejamos en calidad y cantidad, entonces no es lo mismo tener una buena lágrima, una buena calidad lagrimal, que una excesiva cantidad de lágrimas. Eso es diferente. ¿Esto puede afectar mi visión? Sí, efectivamente hay procesos crónicos de ojos secos que pueden llevar a una distorsión de la visión.
afectación realmente incluso permanente, cuando se producen otras alteraciones adicionales como procesos cicatrizales, infecciones, ¿cierto? Los pacientes con ojos secos, moderados o crónicos deben estar constantemente en tratamiento y controles porque pueden llegar a afectarse la visión de una forma temporal o incluso permanente. Doc, ¿qué puede afectar mucho más, digamos, que cada uno de estos síntomas que mencionábamos hace un momento? ¿Hay de pronto algunas acciones que nosotros realizamos a diario que lo que pueden hacer es empeorar mi síndrome? Sí, exactamente. De hecho, uno de los pilares del tratamiento es hacer un cambio en el estilo de vida del paciente. Por ejemplo, aquellas personas que usan computadores, ¿cierto? Sin una adecuada protección o sin unos lentes que protejan del reflejo de estas computadoras o que usan computadores en las noches sin una luz adicional en el ambiente, pueden acusar cansancio visual y un proceso de resequedad ocular. La gente que trabaja en aires acondicionados permanentemente o con ventiladores, ¿cierto? O en algunas industrias donde hay altas temperaturas. Entonces, efectivamente, el estilo de la vida del paciente y su fenómeno ambiental es muy importante en la causa y en el tratamiento incluso de lo que hacemos hoy en día. Cuando hablas de la causa, podríamos hablar, ¿ya se sabe el por qué se genera el ojo seco? Sí, hay muchas etiologías del ojo seco. Realmente durante las clasificaciones a nivel mundial, en todos los estudios, se hablan de que existen dos realmente causas grandes del ojo seco. Una por mayor evaporación de la película lagrimal y una por una disminución de la producción. O sea que sí hay efectivamente causas y hay enfermedades de nuestro organismo que están asociadas al fenómeno de resequedad ocular. Entre esas, problemas en el tiroides, las pacientes o mujeres posmenopáusicas, ¿cierto?, las que toman algún tipo de andrógeno, las personas que toman o consumen medicamentos en la parte psiquiátrica, ¿cierto? Algunos otros medicamentos para la diabetes, la hipertensión, pueden aumentar los síntomas de resequedad ocular y eso pues obviamente requiere no solo un manejo de nosotros los oftalmólogos, sino también un manejo multidisciplinario con los colegas que hacen esos tratamientos. Tenemos a Olga en línea, ella tiene una inquietud respecto a nuestro tema hoy tratado, así que Olga, muy buenos días. Muy buenos días. Olga, ¿desde dónde nos llamas? De aquí de Guarín, cerca de la Plaza Guarín. Muy bien, Olga, ¿cuál es tu inquietud para nuestro profesional? Felicitarlos por el programa y al doctor darle mil gracias por estarnos asesorando de todas esas cosas que ahorita alcanzo a escucharlo él, de que mire que una cosa, hipertensión y todas esas cosas afectan. Y yo quería preguntarle al doctor en especial, porque sé que el tiempo no me alcanza. Felicitaciones, doctor, y gracias por su asesoría. Porque es que uno va a las GPS y eso es como el que está matando pulgar rapidito al siguiente. Y se quedan muchas cosas en el tintero. Yo le quería, ya he captado lo que él dice de la resequedad y de los síndromes esos. Yo le quería preguntar, doctor, yo he venido usando gafas progresivas, ¿sí? ¿Hay algún pues sé que me voy a mejorar la calidad, sino que en las GPS son tan abusivos que me venían autorizando las progresivas y de buenas a primeras me mandaron a las anteriores. Entonces yo quería preguntarle, ¿qué sucede en eso cuando ya viene uno con las progresivas? Ahí empecé comprándolas y después me las autorizaban, ahora no, ya no hay presupuesto, entonces me volvieron a dar casi que las bifocales esas y no las estoy usando. Otra cosa que le quería preguntar, eso cuando a un familiar le cambiaron eso de que le meten como un tubito aquí, ¿eso es para lágrimas también? Eso que le meten como un tubito ahí entre el lagrimal en la puntica del ojo, no les sé explicar. Y que una vez a un primo lo operaron y eso se le volvió a salir y volvieron a colocar. Es que queda más la cirugía y lo de los suelos, cuando hay los suelos repetitivos es por la misma resequedad. Y quería saber ¿dónde es su consultorio? Porque a veces uno queda tan inconforme con las EPS por lo mismo, que uno no lo atienden como se debe y como se merece. Bueno, muchas gracias, mi señora, por sus preguntas. Eso fue con el listado incompleto. Bueno, son muchas preguntas, sobre todo la primera sobre las gafas. Los lentes progresivos, pues es la tecnología hoy avanzada en la parte óptica y es la que recomendamos en la mayoría de pacientes. No está mal que un paciente use lentes bifocales o otro tipo de lentes, pero si la gente ya está acostumbrada a una tecnología en visión, realmente la recomendación es que permita su EPS o algunas veces de forma privada hacerse unas lentes progresivas, porque bajarse de tecnología en visión es bajar la calidad de la visión. Con respecto al tubito que dices que tiene un familiar, es un aditamento que se pone en los pacientes que tienen algún tipo de obstrucción, se llama set de Crawford, seguramente es eso, es un producto que se pone, se retira en algún momento de la vida para evitar el lagrimeo, especialmente en pacientes muy jóvenes.
Y sobre el tema de los orzuelos, pues la mente es una inflamación de las glándulas que pueden producir incluso dolor y está asociada incluso a esto que estamos hoy hablando del ojo seco, ¿no? Las glándulas de Meibomian y otras glandulitas que se inflaman en los párpados tienen la predisposición de que con el tiempo los pacientes van a generar algún tipo de inflamación crónica, de hecho. Ahí están esa respuesta para nuestros televidentes que por supuesto están abiertos en nuestras líneas telefónicas para que ustedes sigan hablando. Tratamientos, ¿qué podemos hacer precisamente para evitar que, para disminuir los síntomas del ojo seco? Bueno, muy bien. En cuanto al tratamiento, hoy en día hay una cantidad de cosas que hacemos nosotros los médicos oftalmólogos que manejamos el tema de superficie ocular. El primero realmente, como dije hace un momento, es el cambiar el estilo de vida. La educación de nuestros pacientes es muy importante. Explicar a los pacientes en qué condiciones va a empeorar su estado de resequedad ocular, qué cosas debe hacer en el medio ambiente para mejorar esa parte, ¿cierto? Hay cosas que hacemos como humidificar el ambiente, mantener un ambiente menos seco en estos momentos donde se usa tanto aire acondicionado, ventiladores, ¿cierto? La hidratación es muy importante, el consumo de algunos jugos, especialmente los alimentos que tienen dosis de vitamina A, vitamina C, los antioxidantes naturales, comer verduras, frutas, o sea, no solo aplicar gotas y otros geles, sino lo primero es eso. Y después pasamos al tratamiento hidratante y lubricante, que sí es importante. Usamos varios tipos de medicamentos o fármacos, cada uno tiene su indicación, no para todo el mundo es el mismo medicamento, hay medicamentos que no se requieren y no se recomiendan en algunos tipos de pacientes. Y últimamente hemos estado usando sueros autólogos, que son derivados sanguíneos de los pacientes. Sacamos sangre del paciente y la centrifugamos en laboratorios especializados. Aplicamos las gotas específicamente en pacientes con ojos secos muy severos. Y por último estamos haciendo uso de tratamientos de luz pulsada, que es las nuevas tecnologías en tratamientos para el ojo seco. La invitación es a que los pacientes conozcan esta nueva tecnología. Aquí en la meseta en Bucaramanga contamos ya con esta nueva tecnología que se llama IPL, usada ya a nivel mundial para pacientes con ojos secos. Son una serie de sesiones, no es un rayo láser, es una luz pulsada a cierta longitud de onda que estimula la producción y la mejoría de los pacientes que acusan de ojo seco sin requerir de tanto tratamiento en cuanto a gotas. Entonces, sí hay formas de tratar el ojo seco, hay tratamientos a nivel de térmicos, gafas especializadas que usamos para mejorar la producción de estas glándulas. O sea que sí es importante que el paciente acuda al oftalmólogo que cuando tenga esta sensación, cuando tenga un diagnóstico de ojo seco, porque hoy en día no usamos solamente lágrimas, hay muchas cosas que usamos. Maravilloso, y además porque se pueden dar muchas alternativas para cada uno de los pacientes de acuerdo también a su caso, de acuerdo también al presupuesto que tenga la persona. Entonces es importante poder acudir a un especialista en el tema y pues por eso también está con nosotros el doctor Fabián, para que ustedes puedan también recibir mucha más información. Tenemos una pregunta que nos dejan en interno y es una paciente que tiene tiroides, ¿verdad? Pero que también tiene el síndrome de ojo seco. Ella pregunta si en el momento de hacerse la operación los síntomas pueden mejorar o realmente pueden empeorar. Ahí la pregunta sería saber qué tipo de operación le van a hacer, si es una cirugía pregunta, de la tiroides, si es de la o es tiroides, una cirugía ocular. Pero realmente la enfermedad tiroidea sí está asociada al problema de ojo seco. Los pacientes con hipertiroidismo de hecho tienen una dificultad en la oclusión de los párpados y por eso existe este factor anatómico que puede empeorar los síntomas. El tratamiento de los pacientes con enfermedad tiroidea es importante, obviamente no se puede suspender, pero sí está asociada la enfermedad per se a problemas de ojo seco, o sea que requieren estos pacientes de un manejo del especialista en que está dando el tratamiento, y obviamente una valoración por el especialista en oftalmología, porque no solo es el ojo seco, son otras cosas que el paciente acusa cuando tiene hipertiroidismo o hipotiroidismo. O sea que sí vale la pena una valoración oftalmológica mínimo anual para mantener un adecuado equilibrio de la superficie ocular con todos esos tratamientos que estoy recomendando hoy para los pacientes. Tenemos a Clara Inés en línea. Clara, muy buenos días. Buenos días, muñeca. Es que yo sufro de la tiroides, sufro de colesterol, tengo la azúcar alta y sufro de ganas de orinar. Ok, pero ¿tienes alguna pregunta referente a como tal tus ojos? ¿Saber qué alimentos puedo comer para mantener el azúcar o qué cosa debo hacer? Bueno, Listo. ahí la pregunta creo que habla sobre que ella es una persona con ciertas enfermedades. Tiene, sí, tiroides, colesterol y diabetes.
Bueno, en estos pacientes que están con tantas enfermedades, afortunadamente, y que seguramente toman un montón de medicamentos y fármacos, pues la recomendación que yo, como oftalmólogo y médico, siempre doy es que se asesoren de una nutricionista y dietista, que es realmente la persona idónea que les pueda hablar sobre qué alimentos deben o no consumir. En el tema actual, hoy se sabe que comer muchos jugos con algunas sustancias, especialmente jugos como la naranja y otras cosas, pueden aumentar los niveles de azúcar. O sea, cada vez más recomendamos que los pacientes consuman la fruta como tal en vez de tomar bebidas, en este caso jugos. Pero mi recomendación en este caso, si es que hay una afectación de los ojos de esta paciente o está presentando alguna disminución visual por el antecedente que tiene de ser diabética o de hipertensa y sufrir de colesterol, es la valoración del fondo de su ojo, ¿cierto? Que lo hacemos en la consulta de oftalmología, aplicando unas gotas, dilatamos la pupila y miramos si esto está sucediendo y qué afectación tiene en este caso los ojos de esta paciente. Tenemos a Edwin Díaz Maldonado que está viéndonos a través de nuestro Facebook Live. Pues él sufre de ojo seco, quiere llamar a nuestro programa. Podemos decirte que igual puedes dejarnos tu pregunta a través de nuestro Facebook Live. Y pues si en dado caso aún insistes en llamar, es el 648-4820, es nuestra línea telefónica, pero pues igual también los estamos leyendo para que ustedes puedan dar y a conocer cuáles son esas inquietudes. Así que Edwin, ahí está, 648-4820 es nuestra línea telefónica para que puedan recibir pues mucho más información. Doc, a ver si alcanzamos a recibir esa inquietud de Edwin, pero entonces vamos redondeando también con nuestros televidentes. ¿En qué momento debo acudir al médico? ¿Cuál es ese primer síntoma de alerta en el que ya me está indicando que hay un problema en mí y que debo realmente ir con un profesional y no pues limitarme a hacer lo que se hace porque, bueno, digamos que nos dejamos llevar por los consejos de la abuela, por lo que hizo aquel o lo que hizo aquel, que coja la florecita que tiene la miel de no sé qué y póngasela en los ojos, que coja goticas de limón y entonces póngase una gotica de limón porque eso es buenísimo, que coja la miel y póngase la miel, que abra el ojo en un vaso con agua de sal, porque digamos que son todas esas cosas que en algún momento las hemos escuchado y que infortunadamente en muchas ocasiones también las hemos hecho pensando que son buenas y realmente pueden estar afectando mucho más los síntomas de nuestra enfermedad. Buenísima pregunta y lo que yo redondearía y concluiría es que no lo que sirve para una persona sirve para el resto. O sea, aplicarse cosas a veces, como dices tú, las recomendaciones de nuestros abuelos, no funciona para todo el mundo. A la persona que le cae bien la miel de angelita que muchos usan, puede ser que al resto de personas le caiga mal. O sea que realmente sí es importante que las personas acudan desde incluso muy jóvenes. Las recomendaciones que a los chicos, incluso ya adolescentes que usan tantos equipos electrónicos, ¿cierto? Hoy en día que empiezan a tener fatiga visual, cansancio, dolor de cabeza, ojo rojo, ¿cierto? Irritación, rasquiña de sus ojos permanente. Acudan a una consulta inicialmente de optometría y ojalá con oftalmología para poder determinar si está sucediendo una alteración de la visión que esté generando la necesidad de un tratamiento, ya sea médico, ¿cierto? Con tratamiento como lo hemos hablado, o con el uso de lentes. Y a partir de ahí cualquier persona, especialmente ustedes las mujeres que tienen más predisposición a tener esta enfermedad de ojo seco, realmente es mayor en las señoras de cierta edad, sobre todo los 40 años hacia adelante. Entonces la recomendación es que todo paciente, hombre o mujer, después de los 35 o 45 años, que empiece realmente a tener dificultad en su visión y toda esa serie de síntomas que hemos hablado, deben acudir porque pueden estar presentando un ojo seco y no solamente el hecho de usar una gafa le puede corregir su problema. Sí, esa invitación a que se mejoren los ambientes donde trabajan, donde estudian, ¿cierto? Esas cosas de alimentación que hemos hablado y todo lo que conlleva a que una persona tenga en algún momento una afectación de la visión lo debe hacer alertar, de acusar o consultar con nosotros los médicos oftalmólogos. Bueno, tenemos por aquí dos preguntas. Tenemos a Edwin que ya está en línea y a Nelly Mateus antes de hablar de un programa o esa especialidad que ustedes están haciendo también y promocionando para todos nuestros televidentes, pero dice, cuando se ha sufrido tosoplasma y operado, con 10 años se puede volver a operar, de eso dice Nelly Mateus. Sí, la tosoplasmosis es una enfermedad que deja una cicatriz en la retina, en algún momento puede afectar la visión, depende de qué tipo de cirugía esté hablando el paciente. Si es una cirugía, por ejemplo,
de cataratas que se puede generar con el tiempo después de esta inflamación de la retina en los pacientes que han tenido toxoplasmosis, o es una cirugía con excimer láser para cambiar la forma de su córnea. No hay contraindicación realmente en este tipo de situaciones, a no ser que haya un compromiso de la visión per se o previa a una cirugía, lo cual no va a mejorar el estado de la visión. Realmente sea una afectación de la visión, una cirugía no va a mejorar en muchos de los pacientes su visión. Entonces eso tiene que tenerlo muy claro a la persona que se va a someter a una cirugía con un antecedente, una toxoplasmosis ocular. Muy bien. Vamos a hablar entonces con Edwin Díaz y terminamos entonces para hablar de esos tratamientos que ustedes están realizando. Así que Edwin, muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás, Edwin? Muy bien, gracias. Qué bueno que te hayas podido comunicar con nosotros. Adelante con tu pregunta. Bueno, mi inquietud es la siguiente. Desde hace algunos 4 años he venido sufriendo de ojo seco. Al principio pues no era tan severo. Luego cuando empezaron a aparecer unas úlceras bacterianas en la córnea, fue donde empecé como a buscar el por qué me estaba surgiendo esa úlcera. Solamente un doctor, después de haber pasado por muchos que decían que simplemente era conjuntivitis y me enviaban a aplicar corticoides, hubo uno que identificó precisamente el ojo seco y en esa ocasión él me recomendó Prefoxté, que pues descubrí que era para la inflamación, algo de lo que estaba hablando el doctor Fabián hace un momento. Sin embargo, ese efecto pues digamos que esas gotas me detuvieron calmado el ojo seco casi como por 1 año y comencé otra vez a experimentar úlceras bacterianas. Y la constante irritación cerca del lagrimal, bastante rojo el ojo, y lo único que han resuelto los médicos en la EPS es aplicarme carboximetril celulosa sódica todos los días o cuando tenga bastante irritación. Pero hay temporadas, hay momentos donde las úlceras empiezan a aparecer. De un momento a otro empiezo a sentir pues dolor en el globo ocular, irritación y veo aparecer el puntico de la úlcera. ¿Qué podría hacer o cómo podría tratar este padecimiento? Gracias por tu llamada. Y ahí está, es un caso desafortunado donde fíjese que a la edad que él tiene, una persona muy joven, ya ha tenido las consecuencias de un ojo seco que uno cree que no se producen, y ahí estamos viendo este caso. Gracias por tu llamada. Pues me gustaría atenderte y poderte revisar, porque la verdad es un caso que llama la atención. Nosotros los médicos que escuchamos este tipo de situaciones nos preocupa que haya pacientes jóvenes que tengan episodios repetitivos de úlceras, pueden ser de hecho bacterianas. Entonces hoy día para estos pacientes realmente requerimos un estudio etiológico. ¿Qué quiere decir eso? Buscamos la causa, todo en medicina tiene causas, ¿cierto? Entonces hay algo que está pasando en tus ojos que está generando esto, y la forma de tratarlo no solamente es aplicándote gotas de esteroides, ¿cierto? Que tienen efectos secundarios a largo plazo como generación de glaucoma y catarata. Entonces realmente sí usamos esteroides a bajas dosis por cortos periodos, pero hoy día hay muchas formas de tratarte, de estudiarte, de hacerte realmente un diagnóstico más preciso de lo que se ha logrado hacer hasta ahora y buscar la causa, definitivamente lograr ojalá la curación de este proceso, porque puedes con el tiempo tener afectación de tu visión, y eso pues no es bueno, porque una cicatriz en la córnea producida por una úlcera desafortunadamente afecta en menor o mayor grado la calidad de la agudeza visual. Entonces, la invitación es que en un caso como estos, los pacientes que tengan estas enfermedades acudan con nosotros, los especialistas en la superficie ocular. En Bucaramanga somos muchos ya que nos hemos entrenado en diferentes cursos para poder atender estos tipos de situaciones, y la invitación es a que nos visites para poder ayudarte obviamente y mejorar tu estado. Igual ya habíamos mencionado algo de los tratamientos que ustedes realizan, vamos a repetirlo nuevamente y contarle a nuestros televidentes que ahí están apareciendo en nuestros banners cómo poder contactar precisamente al doctor Fabián Valencia. Sobre los tratamientos resumimos de todas formas lo siguiente: el tratamiento base sí es la dilatación, la lubricación de la superficie ocular. Hay diferentes medicamentos, algunos con preservantes, otros con exentos de preservantes, que son los que hoy día más usamos. Estamos haciendo uso de sueros autólogos, como les decía, que son preparados sanguíneos derivados de nuestra propia sangre, que no generan rechazo, no son tóxicos para la superficie del ojo.
obviamente requieren de un manejo especializado como el que nos gusta hacer en estos casos. Estamos usando tratamientos térmicos para los pacientes que tienen disfunción de las glándulas de meibomio, que es una enfermedad muy frecuente hoy en día que genera un ojo seco que llamamos evaporativo. Y estamos usando esta nueva tecnología de luz pulsada, que es una tecnología que ya lleva varios años en el mercado mundial, y la invitación es a que los pacientes que tengan este diagnóstico, ¿cierto?, se acerquen a nuestro consultorio para poder determinar si son o no pacientes aptos para el uso de este tratamiento, porque no para todo el mundo es una sola cosa. Tenemos un gran, amplio grado, número de procedimientos y manejos hoy día para el tratamiento de la enfermedad de ojo seco. O sea que la invitación es que realmente consulten para poderlos ayudar. Bueno, pues doctor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Esperamos tenerlo nuevamente en nuestro programa para seguir hablando sobre todo lo que pasa con nuestra visión. Muchas gracias por la invitación de nuevo, y la invitación a nuestros pacientes y oyentes y toda la gente que nos ve es a que consulten pronto si es que sienten alguna de estas molestias en sus ojos.